esto también demuestra que en la oposición están atascados, enlodados en el pasado, en lo viejo, ¿no? En la era de los dinosaurios políticamente. Sí, por supuesto. Y bueno, pues tú dices, realmente no hay alguien inteligente en todos estos grupos políticos disímbolos, distintos, pensante, que tenga una idea de gobierno demócrata, que respete los derechos humanos, que respete las libertades. Realmente no lo hay, y pues tan no lo hay que tienen que colocar en esta posición para elaborar el proyecto de nación al que ellos quieren aspirar, a José Ángel Gurría, un sujeto, bueno, que tiene un pasado de corrupción y de abusos finalmente. ¿Por qué? Bueno, pues él también recibió una pensión, Vicente, que a la fecha, en los últimos 15 años, habría acumulado 23 millones de pesos esta pensión, una pensión que le otorgó Nacional Financiera apenas con muy poco tiempo de haber trabajado en esta banca de desarrollo. También nosotros hemos documentado cómo en su época más joven, trabajando en el gobierno, le autorizaron estudiar en el extranjero sin perder su plaza y con todo pagado, escuelas, comidas, transporte, vivienda en el extranjero. Eran los tiempos del PRI, del abuso, de los excesos y de que alguien estuviera bien recomendado, pues obtenía este tipo de beneficios. Pero el tema que nos ocupa, porque este tema poco se conoce, de que ya como secretario de Hacienda en el gobierno de Ernesto Zedillo, él operó directamente junto con quien era subsecretario de Ingresos, era ahora me acuerdo, por aquí lo tengo anotado, bueno, el subsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz, perdón, operó que las empresas de su entonces jefe, el presidente de la República, Ernesto Zedillo, obtuvieran beneficios fiscales. Primero, a través de 4 empresas, propiedad de la familia Zedillo, que estaban pues en el poder finalmente, no habían pagado impuestos en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y del propio Ernesto Zedillo. No habían pagado impuestos las empresas durante 6 años. ¿Y por qué no pagaban impuestos? Porque eran empresas de familiares de Ernesto Zedillo, que había sido secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de Salinas, y después se convirtió, bueno, pues en el candidato del PRI a la presidencia de la República cuando asesinan a Luis Donaldo Colosio. Entonces, las empresas de la familia de Zedillo, pues no pagaban impuestos, durante 6 años no pagaron impuestos. Pero ya en los 2 últimos años, antes de dejar la presidencia de la República, Ernesto Zedillo se dio cuenta que tenía que regularizar la situación fiscal de las empresas de sus hermanos, tíos y primos, de tal manera que le ordenó a Tomás Ruiz, entonces subsecretario de Ingresos, de que hiciera toda esta operación fiscal para dejar limpias de adeudos y de créditos fiscales a las empresas de su familia. Esto, ¿cómo nos enteramos de esto? Porque obtuvimos las tarjetas informativas, Vicente, que envió Tomás Ruiz a Ernesto Zedillo, en donde le informaba y le daba cuenta cuál era la situación de las empresas de su familia. Cuando tiene el reporte de todo lo que debían, pues él acuerda en la Secretaría de Hacienda con José Ángel Gurría de qué manera podían ayudarle a toda la familia. Bueno, les condonaron impuestos, les redujeron las multas y limpiaron las empresas. No pagaron recargos, o sea, hubo muchos favores fiscales, desde perdón fiscal de mucho dinero, de muchos millones, y también evitar que pagaran recargos por esa falta de pagar impuestos, porque eran los tiempos que la propia ley le permitía al secretario de Hacienda otorgar perdones fiscales. Y este es un ejemplo, pues, de tráfico de influencias de la familia Zedillo, del entonces presidente Ernesto Zedillo, para beneficiar a sus hermanos, a sus tíos y a sus primos, y dándole instrucciones al entonces secretario de Hacienda. Y de esta manera, pues, lograban evadir el pago de impuestos y evadir las multas y los recargos que tenían que haber pagado por este motivo. Fíjate, no pagaron impuestos, aquí tengo los datos,
de 1991 a 1996. Mm. Es decir, los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de el propio Ernesto Zedillo en la presidencia de la República. Esto debió de haber sido un escándalo, por supuesto. Cuando yo lo investigué esto, Vicente, y lo di en aquellos años a conocer, cuando era presidente, precisamente Ernesto Zedillo, eh, termina el sexenio y entonces Vicente Fox asume la presidencia y le ordena a su entonces secretario de la Contraloría, se llamaba Francisco Barrio Terrazas, le ordena abrir una investigación, un expediente a José Ángel Gurría, a Ernesto Zedillo y a Tomás Ruiz por este beneficio fiscal que le habían otorgado a 4 empresas de la familia de Zedillo. Esto pues lo publicamos y motivó que se abrieran estos expedientes en donde se acusaba al grupo corporativo Intecom, que era la propiedad de Rodolfo, Verónica y Luis Eduardo Zedillo Ponce de León, así como otros parientes, su tío José Zedillo Castillo y sus primos Joaquín y Fernando Zedillo Pérez. Eran los socios en las 4 empresas. Estas empresas, bueno, pues también las tenemos, es Integración de Sistemas para la Construcción, Conductores Eléctricos de México, Promociones Electro Iris e Inmobiliaria y Constructora Gegasa. Estas empresas, aunque estaban las evidencias de cómo habían dejado de pagar impuestos y no se les había cobrado los recargos que habían por evadir el pago durante 6 años. Francisco Barrio pues abrió el expediente y encontró todas estas evidencias, las confirmó y bueno, pues le preguntó al presidente qué hacían con estos expedientes. Y entonces Vicente Fox, que todo negociaba, determinó no proceder penalmente contra la familia de su antecesor, del presidente Zedillo, y de su familia. Les otorgaron el perdón y cerraron los expedientes. Pero hay tenemos las fichas, Vicente, lo tienes allá a la mano, de una ficha que le manda Tomás Ruiz a José Ángel Gurría. No sé si quieras comentar algo de esto. Sí,